Ahora, ¿qué es lo que hace que una nación sea rica? Es decir, ¿qué es lo que debe tener un país para ser considerado rico? Es buena la pregunta. De buena primera, estoy seguro que uno tendría a pensar así cosas como: no, mira, Andrés, lo que hace rico un país o la riqueza de un país se funda en los recursos materiales que tiene. Esto es, los yacimientos de minerales, pozos de petróleo, etc. A esa posición de fundar la riqueza de un país en sus recursos materiales se le llama mercantilismo. Sin embargo, hace unos 3 siglos, un autor escocés que se hizo cargo de esta pregunta y su respuesta es bastante contraintuitiva. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: la riqueza de una nación estriba en la división del trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, a quién me refiero y de quién voy a hablar en este video es de Adam Smith, considerado por muchos como padre de la economía moderna, o si se quiere, padre de la economía liberal moderna. Ahora bien, si les digo padre de la economía moderna, a muchos seguramente se les podrían venir a la mente, no sé, ideas como avaricia, fraude, egoísmo, etc. Sin embargo, espero mostrarte en los siguientes minutos que Adam Smith fue ante todo un filósofo moral y que su doctrina económica solo puede ser bien comprendida a la luz de esos principios morales, y que en caso contrario, si no se atiende a ellos, devienen malformaciones de todo tipo que serían inaceptables según Smith, como por ejemplo la de considerar que el mercado no tuviera ninguna relación con la moralidad, como sostienen algunos autores contemporáneos. Adam Smith no podría estar más en desacuerdo con esa idea. En este video espero mostrarte por qué. Bueno, Adam Smith nació en 1723 en el pueblo de Kirkcaldy. Su padre era un abogado inspector de aduanas que pasó la mayor parte de su tiempo persiguiendo el contrabando de whisky. Bueno, el padre de Adam Smith murió unos meses antes de que él naciera. Así fue su madre, Margaret, quien dedicó toda su vida a educarlo. Y fue su gran compañía durante toda su vida porque Adam Smith nunca se casó. El punto es que casi todos recordamos a Adam Smith como economista, pero pocos como filósofo moral. Y para entender a Smith, y este es el punto, es necesario combinar esa faceta. Se trata de un pensador que se mueve, de hecho lo vamos a ver, desde preguntas de retórica a unas de moral y finalmente a cuestiones de filosofía política. Hay una transición de Adam Smith de estudiar el modo del ser humano de intercambiar lenguaje a cómo se adquieren ideas morales a ideas sobre qué es lo que deberían hacer los gobiernos. En tiempos de Smith, Escocia se había transformado en, digámoslo así, un hervidero intelectual, un magma intelectual, con pensadores de la talla de David Hume, Francis Hutcheson y James Watt. Es lo que se ha llamado la Ilustración escocesa. Se trata de pensadores profundamente empiristas, pensadores que preguntas del tipo, por ejemplo, ¿los seres humanos son egoístas o benevolentes? Bueno, eran preguntas que no se podían responder porque las respuestas eran puras especulaciones. Lo único que se podía hacer era observar el mundo alrededor, ¿no? Bueno, Smith entró a estudiar a la Universidad de Glasgow, donde ingresó a esta atmósfera de Ilustración escocesa. Uno de sus profesores favoritos, que lo marcó mucho, fue Francis Hutcheson. Y de hecho Hutcheson, muy revolucionario, y fue tanto así que fue el primero en enseñar en inglés en la Universidad de Glasgow y no en latín. Bueno, las ideas de Hutcheson van a influir decisivamente en el pensamiento de Smith, sobre todo la noción de sentido moral. Cuando termina sus estudios en la Universidad de Glasgow, es invitado a dictar unas clases de retórica y jurisprudencia en la Universidad de Edimburgo. Y posteriormente volvió, a la edad de 27 años, volvió a la Universidad de Glasgow y se puso a hacer clases de retórica, ¿no? Y en esta clase de retórica, a los 27 años que dictaba en la Universidad de Glasgow, se ocupaba de temas como el arte de la persuasión, pero también de la génesis del lenguaje. Preguntas como, ¿cómo fue que surgió el lenguaje, ¿no? Bueno, para Smith el lenguaje era el resultado de la necesidad de los seres humanos para intercambiar, exchange. El lenguaje es un dispositivo evolutivo que sirve para intercambiar no solo cosas, sino también información, para conocer, por ejemplo, algo que sabe el otro, ¿no? Así va a decir, el ofertar un chelín que nos parece tener significado tan claro y simple es en realidad un argumento para persuadir. Y de esta manera todos están practicando la oratoria sobre los demás a lo largo de toda la vida. Bueno,
con lo que se puede advertir la relación que comienza estableciendo Smith entre lenguaje, persuasión e intercambio. Por cierto, es importante enfatizar que con intercambio Smith no se refiere solo a plata o bienes, sino sobre todo a opiniones, consejos, bromas, etc. Y entender esto es clave. Para Smith, la noción de intercambio, exchange, es fundamental. De hecho, apunta, la propensión a relacionarse, a hacer trueque e intercambiar una cosa por otra es común a todo hombre. Pero con intercambio no se refiere a algo muy amplio. Uno busca intercambiar con los demás dando lo que uno tiene y el otro no, y al revés. De hecho, eso explica para Smith de que haya personas que tienen más amigos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen esto? Bueno, tienen algo interesante, digamos que, no sé, la capacidad de consejo, humor, en fin, y no necesariamente un PlayStation, ¿no? Que los demás valoran intercambiar. Según eso, uno va a valorar el relacionarse o intercambiar con alguien, ¿no? Esta comprensión amplia de intercambio y de la importancia de la persuasión, seguramente Smith la aprendió desde una edad temprana. ¿Por qué? Porque su casa quedaba justo al frente del mercado o feria del pueblo, por lo que con seguridad pudo pasar horas observando el intercambio entre las personas. Ya, pues llévese el pescado, no, ya se lo bajo, no, que está muy caro, que... Oratoria, persuasión. Ahora, ¿qué es aquello que subyace o sostiene el intercambio? La confianza. Smith observó ya desde joven la importancia de la honestidad para el funcionamiento de cualquier sistema social. ¿Por qué? Porque sin honestidad no hay confianza. Y sin esta última se hunde cualquier posibilidad de intercambio. En esa línea, Smith reconoce que los animales también intercambian. O sea, un perro le puede robar el hueso a otro. Pero lo que tiene el intercambio propiamente humano, que es el que a él le interesa, ¿no?, es que debe contener dos propiedades fundamentales. Uno, ser honesto, y dos, ser deliberado. Si no se cumple una de esas dos, ya no es intercambio. Sería robo, sería cualquier cosa, pero no intercambio. Al menos en el sentido, claro, relevante aquí el término. Lo que reconoce Smith es que la noción de intercambio se convierte en la llave para entender el comportamiento humano. De hecho, no solo nos permite entender el origen del lenguaje, sino también de la moralidad. Así va a decir Smith. ¿Cómo desarrollan los seres humanos un sentido de moralidad? Bueno, este tipo de preguntas es las que se hacía Smith en sus clases, y es las que trata en una de sus dos obras maestras, en cual la teoría de los sentimientos morales. Para Adam Smith, la moralidad no es algo objetivo, un corpus, por decirlo así, ¿no?, ya establecido que debamos conocer, así como un decálogo de cosas por conocer, sino que es algo subjetivo. ¿Qué significa eso? Veamos. La condición de posibilidad de la moralidad es lo que Adam Smith llama simpatía, que es exactamente lo mismo que hoy entenderíamos como por empatía. Este no consiste en sentir lástima por los demás, sino que era la idea de que queremos ver reflejados nuestros sentimientos en otras personas, por un eco en otras personas, ¿no? O sea, Smith quiere decir que todos queremos ser queridos y vamos a hacer cosas para ser aprobados. En las interacciones diarias aprendemos a reconocer cuando alguien nos quiere y cuando no, cuando uno es simpático y cuando está dando la lata, o cuando un comportamiento es aprobado o rechazado por los demás. ¿Cómo nos movemos de cómo actuar en condiciones sociales o cómo ser aprobados a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo? Bueno, cada vez que estamos frente a un dilema moral, comenzamos, según Smith, a tener una conversación interna con lo que él llama un espectador imparcial, la conciencia, ¿no?, que sería una acumulación de lo que nos han dicho que está bien o mal. Así va a decir, nos esforzamos por examinar nuestra propia conducta como imaginamos que cualquier otro espectador justo e imparcial lo examinaría. Nos vemos en tercera persona. La figura del espectador imparcial es el concepto central de su texto, la teoría de los sentimientos morales. Bueno, el esquema de Smith solo le falta una patita. ¿Cuál? La dimensión política. Claro. O sea, el mecanismo de establecimiento de precios, los problemas de proteccionismo y el desarrollo de instituciones gubernamentales y económicas. Ya. Para fortuna de Smith, en 1763, el aristócrata Charles Townshend
le ofreció a Smith una pensión vitalicia a cambio de que sirviera como tutor de su hijastro durante un viaje de 3 años por Suiza y Francia. En este viaje, Smith conoció a los fisiócratas franceses, entre ellos Quesnay y Turgot, y se encontró con su viejo amigo David Hume. También conoció a otros pensadores ilustrados como Voltaire, Benjamin Franklin, Diderot, D'Alembert. En 1766, la repentina enfermedad y muerte del hermano del duque puso fin al viaje, se acabó, forzando un repentino retorno a Gran Bretaña. Y fue durante los siguientes 7 años que Smith vivió con su madre en Kilkenny, dedicando la mayor parte de su tiempo a su nuevo tema de estudio y siguiente libro, ¿cuál? La riqueza de las naciones. Smith se inspiró fundamentalmente en las ideas de Quesnay y Turgot para construir su propia teoría política. Este periodo también él lo describe como el más feliz. Dice, quizás nunca estuve tan feliz en toda mi vida. ¡Wow! Bueno, una de las ideas más interesantes del pensamiento de Smith es su idea de evolución social. Muchas de las instituciones que poseemos, por ejemplo, el lenguaje y los mercados, son resultado de la acción humana y no producto del diseño humano. O sea, nunca planeamos estas instituciones, es decir, surgen de la necesidad de articular el intercambio, pero emergen desde la necesidad, no son, por decirlo así, construidas o diseñadas al margen. Y esto es muy interesante, surgen de la acción humana individual, pero ojo, no por un diseño humano individual. Smith pensaba que esas personas que querían saber lo que era mejor para otro, es decir, estos que diseñaban desde arriba, estaban representados por lo que él llamó el hombre del sistema. ¿Quién es el hombre del sistema? Aquel que se encuentra encandilado con una idea, es como un mesías, e intenta hacer la realidad, ¿no? E intenta imponer su idea y organizar la sociedad al modo top-down, de arriba a abajo. Y Smith considera que esto es riesgoso, por al menos 2 razones. Primero, piensa que el hombre sistema, que sabe más de lo que realmente sabe, piensa que sabe más que los distintos individuos a los que fuerza a los distintos puestos, ¿no? Los pone en lugares, no, tú deberías hacer esto, tú lo otro. Lo que piensa Smith es que las personas no son como piezas de ajedrez, sino que tienen ellas mismas un movimiento propio, sus ideas de lo que quieren hacer en la vida. ¿Qué es lo que mueve a las personas a intercambiar? A intercambiar su interés propio. Afirma Smith, no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra comida, sino de su preocupación por su interés propio interés, porque le vaya bien en la vida. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Smith? La noción de interés propio es una que desarrolla con mayor detención, de hecho, en la teoría de los sentimientos morales, ya la había desarrollado. Ahí Smith va a distinguir entre el self-interest y el selfish, es decir, interés propio y egoísmo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que quiere destacar Smith es que todas las personas actúan movidos por una racionalidad práctica del tipo que quieren que les vaya bien en la vida. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿no? Todos queremos ser felices. Y en esa línea vamos tomando decisiones. Actuamos por interés propio, de que nos vaya bien. Pero eso no es lo mismo que egoísmo. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, mi papá me pagó la universidad. Si lo hizo, según Smith, fue porque fue movido por su interés propio, porque le interesaba que a mí me fuera bien o que estudiara, ¿no? Pero no fue movido por egoísmo, supongo, ¿no? Lo mismo, la Madre Teresa de Calcuta se ayudó a los más pobres, era porque le interesaba ayudarlos. Esa ayuda formaba parte de su idea de vida lograda, pero no podemos decir que la Madre Teresa actuó movida por egoísmo, no sé. Pero entonces, ¿cuándo actuamos movidos por egoísmo, según Smith? Bueno, cuando nuestros intercambios no cumplen el estándar básico de ¿qué? De deliberación y justicia. En esos casos, no se trataría propiamente de intercambio en el sentido de que propone Smith, sino robo, trampa, etc. Así, el panadero o cervecero o cualquier persona que intercambie con nosotros se mueve por su interés propio de que le vaya bien. En el caso del panadero, será mantener a su familia o alegrar a las personas del pueblo con su pan, en fin. Para Smith, lo mejor para la economía, ¿qué va a hacer? Dejar que los individuos sean libres de buscar su interés propio. De hecho, en un famoso texto en que está tratando el asunto del comercio internacional, señala: cada individuo
está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Al perseguir su interés propio, frecuentemente va a terminar fomentando el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho lo intentase directamente fomentarlo. Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Es decir, en la medida que cada persona busca su interés propio, va a tender a intercambiar los bienes más valiosos que se pueda. Y para eso, ella misma tendrá que desarrollar bienes lo más apetecibles para los demás. ¿En orden a qué? A poder intercambiar, porque alguien lo valore lo que es. Y aquí es donde se produce una división del trabajo. ¿Según qué? Ventajas comparativas, pues. Ya sea desde la zona donde se vive, por ejemplo, el clima, posibilidad de cultivo, o personales, condición física, intelectual, en fin. Entonces, cada uno va a intercambiar lo mejor que tiene con los demás, dedicarse a hacer lo que uno hace mejor y así podrá obtener mayores bienes que de otra manera. Bueno, y con esto se nos cierra el círculo. El intercambio honesto y deliberado entre los seres humanos se produce por el interés propio de cada uno de ellos, ¿no? El deseo de una vida lograda. Y ese intercambio conduce a una división del trabajo que termina reportando mayor riqueza, no solo para el individuo, sino para toda la nación. Y eso es todo, amigos. Y muchas gracias.